Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo por aquí entrevistando a gente especial y hoy tenemos a una persona que yo conozco hace muchísimos años y a la que le tengo un gran cariño y os quiero presentar a los que no la conozcáis, a Marisol Roldán. ¿Cómo estás, Marisol? Pues encantada de tu compañía. Pues oye, qué buenas, tenía muchas ganas de entrevistarte y de que nos contaras un poco de ti, porque tú siempre has sido un poco una mujer un poco misteriosa. Un poco te han gustado los misterios, pero aparte eres misteriosa, ¿eh? De siempre, ¿no? Misteriosa no sé si lo soy, pero que me han gustado los misterios desde siempre. Siempre, ¿no? Se nace así, Miguel. Se nace, ¿no? Está en el ADN, ¿no? Sí. Yo diría que sí, la tendencia, la curiosidad y sobre todo a buscar respuestas a aquello que otros piensan que no existe, pero tú sabes que sí porque te lo cuentan, lo ves, lo intuyes y crees que tienen una respuesta científica o no. No tiene por qué ser ortodoxa, pero puede haber alguna ciencia inexplicable que nos dé muchas pautas. Desde muy niño ya esa curiosidad, esa aventura la llevas. Porque tú llevas años, ¿no? O sea, con el tema, no te quiero decir... Tengo tienes pocos años, soy una pero una niña, pero ¿cuánto tiempo llevas? Porque es que yo recuerdo del principio de que yo empecé con este tema, tú ya andabas aquí dando vueltas en este mundo del misterio. Sí, ¿no? bueno, a nivel periodístico y de investigación llevo como unos 30 años. Eso es lo que iba a decir. Siempre mantenido en un segundo plano porque he estado trabajando con otros compañeros, no soy de las que buscan el protagonismo, sino que trabajo en colectivo, porque de verdad y tal, ¿no? es que amo la investigación del misterio. Entonces el periodismo de misterio lo uso, ¿no? lo hago profesional en mí por la necesidad de estar en los medios y poder recibir esos testimonios de las personas que viven los fenómenos extraños o han tenido un encuentro con él. Necesito testimonios para poder investigar. Claro. Pero 30 años ha sido... No está mal. Yo diría que incluso más, porque como te decía antes, se nace así que desde muy pequeñita yo ya me iba con mi cuaderno a preguntarle que sea el cura, que sea el policía, que sea el... A mí me hace mucha gracia, con permiso, hablo de que tu hija está siguiendo un poco la línea tuya, ¿no? Sí. Me comentabas que siendo muy jovencita, ya le gustaban los programas, las radios, todo esto. De padre barriles, hijo potijo, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, ¿pero tú eres periodista de profesión o no? Terminé siendo periodista. Yo tengo otras carreras hechas que vinculo a la investigación, que si te digo ahora, te digo, pues mira, auxiliar de clínica, que fue la primera que se me permitió. Terminé muy temprano, a una edad de 11 años terminé la EGB. Entonces en aquellos tiempos yo no podía hacer co-unibus porque no había unas normativas. Sí. Entonces me tocaba o repetir o pasar una formación profesional. Y yo no iba a estar en mi casa esperando desde los 11 años. ¿Pero por qué empezaste a los 11? ¿Porque adelantaste cursos? Sí. Tal, vale. Lo que pasa es que en aquella época mis padres habían ido a vivir a Córdoba y allí no había la posibilidad, vivía en el pueblo además de Córdoba. ¿Tus padres son de Córdoba? ¿Tú naciste allí? No, somos de aquí, pero... Los cordobesas, yo tengo que decir que las cordobesas son las mujeres más guapas de España, lo siento por las demás. Son maravillosas todas las cordobesas. Yo soy catalana, de todas maneras. Tú eres catalana, bueno, pero bueno, tus padres eran de allí, ¿no? Naciste aquí tú ya. Mis padres son catalanes, pero con ascendencia murciana y cordobesa. Vale. Entonces, bueno, pues de alguna manera... ahora me he perdido un poquito, porque ya la edad... Sí, tenemos una edad o dos edades tenemos, ¿no? No, estabas contando un poco de tu carrera, digamos que empezaste como auxiliar. Sí, auxiliar de clínica, técnico de laboratorio, luego hice ATS, luego pasé a psicología y entre medio de camino yo siempre andaba buscando, investigando y en un momento de mi vida haciendo los primeros, antes de terminar formación profesional, que luego tuve que meterme en UNI, contacté ya con Fernando Jiménez del Oso, que estaba en las revistas, me carteaba con todas las personas, los pioneros, ¿no?, del misterio en distintos aspectos, y ellos pues de alguna manera redirigieron, ¿no?, mi trabajo. Pero de eso que tú estudiaste, ¿nunca llegaste a trabajar de auxiliar? No, para nada. Yo lo hacía porque claro, era una niña, tenía que estar estudiando. Mis padres además vivían en un pueblecito de Córdoba, no en Córdoba capital, y con 11 años no me dejaban irme a escuelas para gente de mis estudios a hacerlo en capital. Claro. Para niños que habían adelantado cursos, había unos colegios especiales en sus momentos, había unas becas para ver si hacíamos algo más, pero en mi caso mi madre y mi padre le costaba separarse. Ya. Vale, entonces vienes aquí, pero digamos que ya empezaste por allí, ¿no? O sea, sí, allí estuve viviendo 10 años, me fui a la edad de 10 años y cuando vine ya tenía terminada la formación profesional y enfermería, y aquí pues cuando estudié todo lo que es la rama de psicología. Pero estudiaste psicología también. Sí. Vale, pero la terminaste la carrera. Sí. ¡Hala! No sabía.
Terminaste. Porque tengo cara de dejar todas las No, cosas ya, medias. no, lista ya se te ve, pero que no sabía yo que habías terminado la carrera de Sí, psicología. lo que no soy es periodista. Vale. Soy periodista con licenciatura, es decir, no solo sé desde otras, a veces se da en la profesión. Ahora creo que otra vez vuelve a ser así. Hay personas que no son licenciadas en ciencias de la comunicación, pero vienen de otros grados o licenciaturas, y entonces pueden adquirir, colegiarse con el número que tienen de su otra carrera. Bueno, y luego estamos... Ese es mi caso, es mi caso. En el mío, los periodistas, como yo, porque yo me defino como periodista, pero periodista que sin ningún protocolo, no he estudiado periodismo. Ahora bien, si uno ya lleva pues unos cuantos años en medios de comunicación, inclusive dirigido una televisión, acuérdate, y todo esto, pues bueno, pues digamos que por el uso te hace, ¿no? Sí, pero sí. que no soy periodista. Pero yo pensaba que sí, que tú eras es legal, básicamente... No, es legal. Para mí, digamos que es bueno, una forma de buscar ese testimonio que necesito. Es que ninguna de las carreras que he hecho realmente era la que yo quería, pero claro. Entiende que para psicología, ufología, no tenemos en la academia. En su momento, cuando era más jovencita, intenté trabajar en aquel momento como equipo con mi hermano, y quise movilizar a todos los grupos españoles serios que había y a personas que tenían vinculación con el mundo del misterio y de la investigación para que hiciéramos unas normativas. E hicimos una campaña que se llamaba Paraciencia, Conciencia, para llevar el misterio. Pues estoy hablando de los 90, finales de los 90. Sí, queríamos normalizar el estudio de parapsicología, igual que en la escuela alemana o la escuela argentina, eran tiempos. Sí. Allí sí lo hay, y aquí no se ha... Aquí nunca se ha podido. Se ha intentado, pero no se ha hecho. Vale. Pero bueno, que la trama no la encontramos más bien no en el Ministerio de Educación, a lo que no se llegó nunca, ¿no? Porque teníamos que haber hecho una unión, teníamos que haber presentado unas bases históricas, documentales, formarnos, ¿no? Como una especie de gremio, sí. Y después haber hecho una especie de carta a ese ministerio para que nos atendiera y mirara lo que necesitábamos. Pero es que ya a ese punto no llegáramos, porque la discusión que teníamos entre nosotros, la disparidad de opinión que había entre los propios investigadores, de quiénes le parecía que era positivo o negativo, quiénes se le iba a cerrar el chiringuito. Esto es muy triste, pero hubieron discusiones que llegaron incluso a peleas en aquel tiempo. Bueno. Para mí fue muy triste, bueno, ¿qué te voy a contar? Sí. Para mí fue muy triste, y es una campaña que se quedó ahí, que tenía una iniciativa importante, que mucha gente creímos que era lo que se requería, que se necesitaba, y estoy segura que aunque lo hemos estado haciendo desde otros ámbitos, el Ministerio de Educación tenía que haberse sentado con nosotros, y la gente tenía miedo a perder trabajo. El periodista de misterio no es el investigador no es el periodista. Hoy vivimos en un mundo donde todo parece mezclado. Ambos campos en algunos puntos coincidimos. Yeah. Trabajamos en una revista y podemos hacerlo los dos. En un medio de comunicación podemos hacerlo los dos. Indudablemente el trabajo de ambos es distinto en el campo, ¿verdad? Y esto pues está muy enfocado al mundo del periodismo, simplemente, pero no es así. Nosotros necesitamos unos laboratorios, necesitamos un trabajo de campo documentado, unos archivos donde poder poner toda la información de los casos, que no sean personales o privados como ha estado sucediendo, sino que esté al abasto y a mano de toda la persona que lo quiera requerir, que sea un estudioso, como en cualquier ámbito de ciencia. Interesante. Pero claro, el periodista no hace esa investigación. Claro, es complicado. Luego, bueno, ahí tenemos unos periodistas que sí, pero quizá ya con un equipo potente, ¿no? Tipo Iker, ¿no? Sí, pero sí, la base documental sigue perteneciendo a esa revista o a ese periodista, mientras que si hubiera una comunidad ya ejerciendo de forma profesional, ¿verdad?, instaurada, bien a través de una formación profesional, o bien a través de una universidad, o de algún tipo de un taller o algo unificador. Pero esto, Marisol, no lo van a hacer. Tú pero dices si que en Alemania está, en Alemania hay un... En Alemania ha habido, en Bélgica se intentó, en Argentina sí que ha habido pioneros. También es verdad que casi todos son ramas psiquiatras o psicólogos, porque claro, es de nuestro campo, campo. Pero sí que se puede hacer. Ahora bien, la gente cuando le cuentas esto, los periodistas que piensan que es una pérdida de tiempo, ellos están trabajando y no a arreglarse. Y de hecho a mí se me quedó la palabra que me decían, con un mingundi, que no sabe nada. Este tipo de historias, oírlas te duele, pero sobre todo te vienen abajo en ese esfuerzo unificador, ¿no? Que bueno, que dejó la historia en agua de borrajas, pero bueno. Porque tú crees que los periodistas de misterio en España ganan dinero.
Hay algunos que entiendo que sí, hay gremios que sí, porque tienen la suerte de tener un apoyo, ¿no? Un trabajo fijo, y a través de esa nómina fija pueden tener luego alguien como una persona conocida que tenga un patrocinador suficiente para costearle un buen programa o una buena revista, indudablemente va a costearle un sueldo a él y a esa productora. Pero para conseguir algo limpio, con un sueldo, y quitarnos de ese comercio, ¿no? Lo que no puede ser es que tú eres una persona con un valor periodístico, además que requieres un tiempo para poder documentarte, investigar, trabajar con investigadores de fondo, tengas que estar vendiendo tu vida, que sea publicidad evidente, que sea publicidad de... Gastas un tiempo que tú lo necesitas para trabajar en lo tuyo. Este sistema es complicado. ¿Cómo hemos llegado en esta conversación? No, porque es un tema que tenía... Sí, a ver qué hacemos, ¿no? El misterio. No, pero no, es un tema que es interesante tratar con alguien como tú que lleva tantos años en este tema y que te las has visto todas, porque a mí me consta que ni tú ni yo somos de esos periodistas que hemos ganado dinero con la... He podido, Hubieras podido. Pero a veces la ética me ha podido. Se me han ofrecido cosas gente que ahora está en puestos clave, que son amigos. Sí. A excepciones, pero lo cierto es que si se han metido alguna vez, claro, me prima mucho la investigación, lo que te decía, claro. Para mí mi pasión es el misterio. Si se han ofendido a mis testimonios sin llegar a conocerlos, o no se ha hecho un trabajo con ellos, y se ha especulado para vender un artículo. O has hecho juicios de valor de uno y de otro, que es muy típico. Oye, ¿qué opinas de este? Yo suelo no opinar. Porque no, pero se ha hecho en un medio público, y he visto que peligraba el trabajo de la persona que ha movilizado para que su jefe, su empresa, nos dejara pernoctar un par de noches bajo premisa de investigación en su lugar. O sea, lo que no puedo consentir es que esas personas pierdan su trabajo. Son trabajadores con sueldos básicos, claro. Y que están corriendo un riesgo porque no está normalizado hablar de misterios en la sociedad. Para ellos es un arrojo, una valentía, que contacten con nosotros, que nos den la información, que nos digan, vamos a hablar con nuestro jefe a ver si os dejan venir y a ver lo que podéis encontrar. Que esto se haga para nosotros es un premio. No podemos, porque lo tenga yo y no lo tenga otro vecino, enfadarse y poner los verdes en un medio de comunicación a riesgo de que esas empleadas o empleados pierdan su trabajo. Esto me lo encuentro yo, con lo cual algunas cosas... Y tú me conoces muy bien, que tú mismo me llamabas mucho para Ciencia y Espíritu, y yo he ido una vez encantadísima porque es una de las mejores cosas que se han hecho aquí en España, y es triste que no se reconozca esa labor, pero ahí está para mostrarlo, de toda la gama de pluriopinión, de temas de misterio que habéis tratado y de otros. Y lo cierto es que yo me encuentro con que yo creo que no hay un interés de la gente realmente por saber la verdad. A mí lo que me entristece del mundo del periodismo y la investigación es que venimos a figurar, a ser protagonistas, a convertirnos en algo por encima del testimonio, del propio misterio. Esa ética yo no la puedo perder, no quiero perderla. Prefiero trabajar fregando suelos y dedicar el tiempo que me sobre a eso, o buscármelas de otras mil maneras para poder, y si me tengo que retirar durante un tiempo lo haré, pero lo que nunca haré es ensuciar ni con testimonio falso, que lo haré sin darme cuenta, si me equivoco, que me ha pasado más de una ocasión, equivocar datos o que se me han dado los datos mal. Ni voy a perjudicar a los testimonios que tengo, esto yo lo siento. Ni a fastidiar la casa que te da cobijo tampoco, porque claro. Siempre hay una casa que... A ver, porque, como tú bien decías, o uno es periodista de investigación y hace el trabajo de campo, que la pregunta sería, ¿qué te gusta más, hacer ese trabajo de campo o te gusta más el exponer, el difundir ese trabajo, ¿no? Te gusta más, ¿eh? O sea, tú eres más feliz yendo a ver unas psicofonías en no sé qué castillo abandonado, pero tú le gustas a la cámara y a ti te gusta la cámara también. Es que ahí detrás mío yo no miro la cámara, las personas miran cámara, yo miro a gente como yo, curiosa, que andan unos ya avanzados a mí buscando, ya tienen esa respuesta y yo las quiero conocer y les hago un llamamiento. Y en otras ocasiones le digo, cuéntame lo que te está pasando, porque yo buscaré gente como tú, veré qué núcleo, qué colectivos sois, qué formáis y qué me aportáis de datos y de información de ese fenómeno en concreto. Necesito el medio, para mí es una herramienta de mi investigación. Pero digamos que luce más, Marisol, el estar en una televisión, en una radio de continuo, ¿no? Que, digamos, con la edad que tenemos y tal, de andar por ahí pegando barrigazos para arriba, un castillo que no hay ni luz ni agua y hay pasar 2 noches ahí, yo qué sé. Pero eso no es investigar, eso es una forma de ver el mundo del misterio equivocada, que viene de la mano del periodismo del misterio. De hecho, ni siquiera español.
viene del americano, de esos programas documentales, ¿no? Vale, pues, del directo, del morbillo. Vamos a ir a una vale. ruina. No en todas las ruinas hay fenómenos. Vale. Eso es Pues, una forma de ¿a qué aventura. trabajo te refieres? ¿Tu trabajo A la de investigación. campo? Investigación es buscar resultados, Pero no en es tu salir a la despacho, aventura. allí a ver y a llamar No, y esa tal. parte nosotros lo necesitamos, es la investigación de campo, pero tiene que ir sostenida por una documentación de ese lugar, de los testimonios que te han llevado a ese lugar, de ver qué historia hay, claro. Y una vez que tienes todo eso, que es una base documental de despacho, te vas a tener que poner las pilas haciendo un plan, una praxis de trabajo para ver cómo investigas ese fenómeno que dicen que se da ahí. Y además todos los aledaños que pudieran haber a ese fenómeno, ¿no? Es un trabajo muy... Es gratificante al que le gusta, pero es muy lento, cada caso nos lleva años, hay que repetirlo, y a mí me gusta también ese. Y luego está el con las personas, las facultades, las percepciones extrasensoriales que no podemos obviarlas y que es lo que vamos buscando a un castillo, solo que nos parece más bonito buscarlo en fallecidos que pudieran haber ahí y no en los vivos que están aquí a los que no les damos ni los buenos días. Pero las facultades extrasensoriales son un código de abertura a esas puertas de lo desconocido que andamos buscando. Entonces, hacer experimentos con ellos, buscar pues cuál es la telepatía media que lleva la persona en su vida ordinaria, buscar personas psicométricas capaces de hacer lecturas con objetos, ¿no? O visión dermoóptica, visión remota, el por qué les preocupa a los gobiernos, y a nosotros no nos preocupa, Miguel, deben de preocuparnos. ¿Tú tienes alguna de esas cualidades raras? No, pero sí que es cierto que cuando tengo que salir a hacer trabajo de campo. Te iba a decir, es que claro, decir no es mentir. ¿Vale? Pero sí que es cierto que cuando yo estoy evolucionando algún ejercicio, nunca saco a la calle, no hago un grupo de trabajo de 50 a 100 personas, como si les hago de 3, que yo no haya intentado practicar en mi casa. Esto me lleva a vivir sorpresas y experiencias extraordinarias. Y entonces también, claro, tengo la misma media que el resto de personas. Todo el mundo tenemos... Yo no pillo en la pedrea, chica. No, sí que tienes, Miguel. Estoy segura que puedo tener una intuición, puedo tener una... La intuición es lo que nosotros en psicología, que no en parapsicología y premoniciones, hablamos del principio de la telepatía. E incluso en psicología la telepatía está demostrada en casos de gemelos, o de relaciones maternofiliales o paternofiliales. Esto se ha demostrado ya no en parapsicología. Sí. De hecho, un grupo que hicimos una vez antes de esto, pero era ufología, mi grupo, ¿no? Pues hicimos una prueba telepática de meterse unos en una habitación, otros en otra, y empezar a lanzar. Ese día, y era jovencísimo, yo tenía 15 años, de 16, me di cuenta que funcionaba, de blanco. Eso sí, pero las cosas que, por ejemplo, tú sabes que yo me muevo con distintos partes y cuando me dicen, ¿notas la energía que hay en este lugar? Chica, yo no pillo ni la pedrea, yo no noto nada. Bueno, porque, sí. Porque el problema a veces es que estamos en un mundo que todo el mundo habla de espiritualidad y hemos mezclado muchos patrones y muchas cosas extrañas. Intentamos buscar explicaciones un poco... atando cabos de distintas nomenclaturas que no tienen nada que ver. Todo el mundo tenemos percepciones, incluso personas que no tienen, que no están sanas psíquicamente o físicamente también tienen. El ser humano, los animales, los vegetales, nuestro planeta Tierra está abierto a la percepción de ese algo más que le llamamos percepciones extrasensoriales. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que no lo he desarrollado? O que no eres consciente de ello, o que no te has parado a ver que lo que tú dices intuición puede ser una telepatía incipiente, no has practicado nada más y ahí se te ha quedado. Para ti lo has normalizado como algo normal, y lo es. Las facultades extrasensoriales, por muy extraordinarias que parezcan, son normales, son inherentes al ser humano. Se dan a veces en momentos de alarma. Es cuando, no sé si has visto estas noticias de señor que estaba en un vehículo, después de 24 horas ha logrado sobrevivir y durante ese tiempo ha llamado a una persona que le rescatara con la mente, y otra psíquica lo ha estado escuchando, o alguien de su familia ha tenido la intuición de dónde pudiera estar el familiar. Entre madres e hijas, como tú bien decías, con hay casos muy férreos. Hay casos que tienen nombre propio. Oye, de este caso en concreto. Hay otro que mezcla la física ya. Madre que a su hijo atropellado y que levanta el autobús para poder sacar al niño.
una mujer de 50 kilos, o sea que... No salgas de casa hoy sin protegerte, no, llévate esto porque También, tengo algo en el corazón de que te va a pasar. Y tal. Sí. Cariño, esta noche he soñado que mañana vamos a tener esto, nos va a venir esto. Esto está a la orden del día, es de nuestra sociedad, nos pertenece al ser humano. Los animales igual. Pero uno más que otro, Marisol, ya digo. Yo no es a uno más que otro. Yo oigo gente que tiene sueños premonitorios, ¿no? Y le dan una envidia. Sí. Digo, ostras, ¿y cuándo me lo van a contar a mí? Pero yo no pillo nada. A lo mejor ellos se acuerdan de sus sueños premonitorios y tú no. Y yo no me acuerdo. Y normalmente un mensaje, claro, ahora estamos haciendo una amalgama aquí. Bueno, para la psicología está más desengranada, pero sí, a veces hay un mensaje que tiene que ver con una sociedad, con un pueblo, con un grupo de personas, una familia completa, y lo percibe un solo individuo. A lo mejor a través de un sueño premonitorio que han podido tener todos, de hecho se han hecho sugestiones hipnóticas a sujetos de una familia cuando han pasado eventos que estaban premonizados por uno de los individuos que no era altamente perceptivo a ningún tipo, demostrándose que todos habían tenido el sueño, pero solamente uno de ellos lo recordaba vivamente, lo suficientemente para poder alertar al resto del grupo, pero todos habían tenido días antes sueños recurrentes, premoniciones, eventos a su largo del día que le vaticinaba el suceso que iba a tener la familia, ¿no? Pequeñas cosas que no habían coordinado, no habían leído como tal hasta que no había pasado el suceso. Y luego ya certificaron cosas, ¿no? Vale, oye, dentro de lo que es el misterio, Marisol, ¿qué te gusta más? ¿Lo que es la parapsicología, grabaciones de psicofonías, etcétera, fenómenos poltergeist y tal? ¿O la ufología? Que yo sé que la ufología tú has seguido una línea siempre. Siempre, porque yo entiendo que me trajo aquí porque yo intento conocer el hombre del futuro en el que nos vamos a convertir totalmente desarrollado y el cómo van esos que ya lo están en otros planetas a viajar, ¿no? A través de los distintos destinos y venir a nuestro planeta. Pero realmente no le hago esta división. Estudio cada campo en el sitio que le corresponde con las pautas o praxis de trabajo que otros compañeros y yo creemos adecuadas. Pero no los separo. Para mí todos son igual de importantes y están anexionados. Tienen puntos en comunes, nexos. No se les puede separar. Te refieres, fenómenos poltergeist y parapsicología están vinculados e inseparables con el fenómeno, es decir, lo que decía Salvador Freixedo, que para descanse, que digamos que toda la jerarquía, digamos, angelical y demoníaca, pues coincidía con toda la jerarquía de razas que hemos visto. ¿Es esa línea lo que tú dices? A ver, yo cuando como ufóloga lo que busco es vida inteligente en otros planetas, partiendo de que todavía me pregunto si existe aquí. Sí, existe aquí, ¿verdad? Sí, pero bueno, somos nosotros el ejemplo, por lo tanto hay probabilidad ahí. Luego la ecografía Android que te dice que, bueno, que hay miles de millones de posibilidades de que sistemas como el nuestro al menos tengan un planeta habitado. Es decir, las pruebas que tenemos aquí en arqueofología, en todas las culturas, hemos visto grabados, escritos, legados en estatuas, el principio del origen de esa cultura que ha nacido de unos dioses que nos hablan de que esos no son dioses simplemente, sino que son seres venidos de otros lugares, dimensiones o planetas. Todo esto muy bien, pero esos dioses muestran facultades extrasensoriales, legan facultades extrasensoriales, abren cadenas de ADN a sus híbridos o esas dinastías que dejan. Esos seres que pudieran habitar en esos planetas están enviando mensajes de mil maneras antes de venir, cuando vienen y cuando se marchan, a seres elegidos de este planeta que tienen esas facultades. No podemos separar su estudio. Otra cosa es que podamos, para en despacho analizar, primero tengamos que entender a qué facultad nos estamos enfrentando cuando hablamos de telepatía, hasta dónde podemos llegar con ella. ¿Y quién hay al otro lado, Marisol? ¿Quiénes la controlan? Y luego, hablamos de Ouija, ¿quién viene? ¿El que tú llamas o es uno que dice que tal pero no aun es? Siendo uno u otro, lo cierto es que estamos hablando de una entidad inteligente que busca comunicación. La intención es lo que nos puede mentir o no, pero que hay una inteligencia, tanto en el otro lado como aquí, que a mí se da el falso Permíteme espectro. que discrepe un poco, porque me dijo una vez, hace poco, un amigo, dice, ¿te das cuenta que los mensajes de la Ouija o este tipo de mensajes son muy simples todos? No todos, no todos. Yo he hecho varias investigaciones en lugares que tenían algún tipo de historia y además íbamos a ciegas porque sabíamos que tenía historia, pero no cuál. Incluso para un equipo de Telecinco estuvimos grabando
un documento con un experimento de Ouija. Primero que se lo puso muy difícil a todos los participantes, que fueron elegidos por mí, pero entre ellos no se conocían. Había desde creyentes a escépticos de distintas ramas. En ese lugar, que era una sede comunista, había habido un incendio que yo desconocía, porque es que si no yo también podía haber pasado la lectura de forma inconsciente a alguno de los participantes. Entonces, no sabía la historia en concreta para no poder interferir. Que ningún telépata, si hubiera allí, me lo pudiera leer, a los participantes. Pues allí había una historia de un incendio en ese lugar, que era una sede comunista en Pajillá, pero no sabíamos la magnitud. Y se hizo la Ouija, les puse la cosa difícil, estuve bajando, subiendo la temperatura, cambiando los olores con ayudantes, teníamos trucos metidos por toda la sala, les incomodábamos con las sillas, todo esto grabado para Telecinco, que lo pueden buscar, experimentos de Ouija. Y aún así se conectaron los de la mesa y el exterior, que estaba uno apuntando lo que pasaba, a pesar de que eran frases muy sencillas que parecían constar al principio, indicaron que eran personas que estaban en ese lugar, que habían perecido en un incendio, un padre y un hijo, dieron nombres, dieron señales, ahí está constatado, con lo cual todo este tipo de historias a mí me dicen, sigue buscando, Marisol, es verdad, claro, estás en buen camino, no importa tanto lo que crean los demás, ni lo que creas tú, se trata de las pruebas que juntos encontremos los escépticos y los que más creemos. Y en ese lugar, aquel día hubo una Ouija, donde hubo una actividad, donde hubo una lectura, no tan sencilla, aunque no tan complicada, eran frases del padre llamando al hijo, porque estando en el mismo sitio, que era un habitáculo de unos 70 metros cuadrados, ¿verdad?, con el lavabo y una salida, uno se buscaba al otro desde hacía casi 70 años y no se habían encontrado esas dos entidades que estaban todavía engarradas ahí. Porque además tenían dos traumas distintos. El niño no fue consciente, murió por inhalación, y quedó su conciencia buscando a su padre, pero no sabía ni del incendio, no era consciente de que se había quemado su padre, quedó pendiente allí. No era un espectro, no era un alma que estuviera repitiendo un bucle, que nosotros decimos en paraciencia, el niño era consciente, de vez en cuando era consciente y buscaba afinidad con alguno de los presentes de esa sede, o de los que íbamos en esta ocasión a hacer algo más paranormal, buscando a su padre. Se había quedado en el día de cuando se quedó dormidito porque le entró sueño, claro, y era inhalación. El padre, sin embargo, había visto el incendio, había intentado buscar al niño. Cuando esto pasó no era solo una sede, era un edificio mucho más grande y la sede era uno de los trocitos donde había habido el incendio, pero las casas de ese barrio de Pajillá están afectadas por el mismo incendio, hay más almas enganchadas allí. Entonces el padre tenía otra parcela de la historia que había sucedido ahí y así lo contaba mientras buscaba el hijo y buscaba a más personas que habían perecido en ese lugar. El dato está recogido en los anales y crónicas de la historia de ese pueblo, en esa vivienda en concreto, y claro, todo esto lo que te hace que pensar es que merece la pena la investigación que hagamos, pero no tanto por las almas que están allí, que también, es que son seres, son nuestra familia, son nosotros cuando pasemos al otro lado, con los que nos comunicamos. Incluso los habitantes de otro planeta somos nosotros. Somos nosotros, somos vida en el universo, estamos conectados de mi manera, somos lo que seremos en el futuro cuando viajemos ahí fuera, somos lo que hemos venido a este planeta. ¿Complicado? No, bien. Sí, que para mí es sencillo, es decir, no le busco explicación, nos busco explicación a todos. Me he quedado con lo del bucle, esas almas que se quedan en bucle, no sé qué. Sí, bueno, para ciencia nosotros entendemos cuando hay una entidad que ha sido un desencarnado, es decir, que ha sido un humano, ha sido consciente de que es humano y ha traspasado, ¿sí? Se quedan de dos maneras. Una que es como una grabación que recurrentemente repite una acción de su vida o del momento de su muerte. Se puede captar una no, puede ser un espectro, puede aparecerse, mostrarse, otras veces lo hace a nivel acústico, depende de la energía a través de la que se ¿Podéis grabar esas imágenes con cámara? Claro, se puede. La Kiriak exactamente no sería muy adecuada para esto, pero sí, la hacemos con térmicas, la hacemos sobre todo las térmicas para mí son las mejores, con las normales, con móviles, con lo cual se está viendo lo que
siempre nos han dicho de pequeños que era un fantasma, ¿no? Como una especie de sábana y que no tocan los pies al suelo. No, hay muchas formas de mostrarse, hay muchos cuerpos que se pueden generar. Nuestra discusión es si realmente son fantasmas que se muestran. Bueno, primero déjame terminar para que tus espectadores entiendan. Nosotros nos basamos en dos tipos de entidades desencarnados. Una que repiten una historia, pero ya sus almas no están aquí. Posiblemente hayan ido y no tengan que ir. Pero se ha quedado algo, una memoria grabada aquí, una sinergia, una impregnación. Y por lo que sea, cuando van las cámaras o cuando vamos personas, ¿verdad? Sí. Pues en unos momentos se repiten o a unas horas o lo hacen en unos periodos del año. Hay algo que lo favorece. Vale, y esos son los mensajes simples, repetitivos. De que... se llaman espectros y nosotros tenemos que estudiarlos. Y dentro de los que son inteligentes, que sí que se ha quedado aquí por algún motivo o motivación, no por bien porque el lugar lo tiene aprisionado, porque él tiene algo que pendiente o porque se ha quedado por alguna historia, con esto se puede dialogar, con estos sí, porque están aquí. Mientras que los otros no, se ha quedado como una memoria de ellos, una parte de ellos. Eco, ¿no? Como un eco, ¿no? Que se reactiva. Entonces, claro, es que la paraciencia parece que no, pero tiene muchas ramas abiertas, etcétera. Y luego se da la coincidencia de por qué algunos lo ven de forma espontánea, que es lo que tú decías antes, si todos tenemos la facultad y otros no. Pues por muchos motivos. Uno porque las desarrollan conscientemente sus facultades, otros porque han vivido historias en las que han pasado. Todo esto se da, no es uno de los motivos, son muchos. Yo me he encontrado muchos. Personas que han sufrido una muerte, en verdad, una muerte cardíaca durante un X tiempo, una ECM, y han regresado, tanto si se acuerdan o no con la experiencia que han tenido en el otro lado. Parece que un perfil bastante... Pero se le ha abierto algo, es un perfil muy... Y hay otro perfil, corrígeme si me equivoco, que es la gente que ha muerto sin saber que había muerto, ¿no? O sea, que te abres la puerta de tu casa, te atropella un camión, ¿y qué hago yo aquí? Sí, pero ha habido un proceso de muerte, es como al retorno han venido con la posibilidad de ver conectarse con los otros seres, como si hubiera otra humanidad ahí que está intermedia, no son los... Y no se han querido ir, han dicho, no, yo me quedo pegado a la tierra, ese es el tema, ¿no? Quizá, ¿o qué? Unos serán por este motivo, no sé, según el caso, cada caso es un mundo. Y lo que nos lleva a plantearnos que son muchas las motivaciones que arraigan a una entidad, que no me gusta decir espíritus, porque también hay aquí entidades que no son humanas. Y nunca se habla cuando hablamos de paraciencia. Hay en Egipto, tú has estado allí, y en otros sitios, en templos, hay entidades de esas deidades, hay devas, no son humanas, se muestran como un fantasma inteligente, son invisibles, dan movimientos poltergeist, pero no son humanos. A lo mejor no lo han sido nunca, o son especies humanoides venidas de otro lugar que murieron aquí en la Tierra y están haciendo un proceso de transición. Todo esto nos lo hemos encontrado en paraciencia. Pero Marisol, a ver, ahora permíteme, fíjate qué papel me toca ser un poco escéptico de esto, ¿no? Y decir... Yo soy escéptica, Yo lo sé. Yo sé que eres también escéptica, ¿no? Pero a mí me gusta ese escepticismo sano para llegar a las conclusiones. Si esta dimensión que controlamos nosotros, que podemos ver, tocar y tal, esta tercera dimensión, está tan sucia como está, porque está sucia, tú lo sabes, hay aquí unos que dicen, los otros que tal, y los miedos y todo, en esa dimensión que controlan, bueno, ahora tú dirás nosotros mismos, pero en otro nivel, pero yo diría otras entidades. Yo digo entidades porque así el paquete se abre a más posibilidades. Sí, perfecto. Y que no controlamos, nos pueden enredar como chinos. Es decir, en una ouija te puede decir que te está saliendo tu padre y te está dando el gran consejo de tu vida, y yo creo que hay uno que se está descojonando de la risa diciendo, ahora esta se va a creer que soy su padre. Sí, porque además las intenciones que pueden tenerlos aquí serían también lo que decía Salvador Fresedo, para nutrirse de energía, porque realmente le da miedo a irse al sitio por lo que sea, piensan que no lo han hecho bien aquí, les da miedo trascender, ¿no? Y todo eso tiene que salir de algún sitio. La energía que necesitan para estar en esta dimensión, que ya no les pertenece, la tienen que sacar de algún sitio, del lugar, de los ricos. Y a veces el tenernos entretenidos con este tipo de historias, a un medium que tiene la facultad de notarlos, pues parece ser que les viene bien. A un grupo de ellos. Otras veces es que no son ni siquiera inteligentes. Hay un grupo de animalitos que llamamos, que son energías tipo larvas o animalitos invisibles. Formas de vida que no conocemos. No es lo que tendríamos que hablar con propiedad. Estamos en un momento que no sabemos nada cuanto más avanzamos y queremos saber.
Hay muchas formas de vida en las dimensiones, en la nuestra, partiendo de la nuestra. Has dicho animales, por ejemplo, un perro puede descarnar y después... Hay espectros y fantasmas de mascotas, ¿sí? Muchísimas, de pájaros, de animales, y se han detectado y han dejado rastro, igual que entidades igual que de extraterrestres. Hay fantasmas, que esto no se habla nunca, lo hay de animales. Incluso hemos encontrado espectros de vegetales, árboles que han estado en un sitio, se han hecho unas investigaciones en ese lugar, y en las imágenes espectrales o las biométricas de ese lugar ha aparecido la reminiscencia energética de un árbol que a lo mejor lleva 200 años quitado de allí. Ha estado ahí, ha dejado una huella y aquello se queda registrado. Cuanto más avanzamos en tecnología, pues más se da. Lo que no llegamos a comprender el grosso. Claro. Para hacerlo tendremos que meternos tanto en paraciencia, en ufología, en el terreno de lo cuántico, de la especulación de dimensión, que sería lo propio. Y no hablar de extraterrestres ni de fantasmas, sino de entidades, entendiendo que es formas de vida en distinta transición, en distinto punto y en distinta forma de materia, que están vibrando en distintas frecuencias, y que para poder acceder a ellas, aunque se chocan e interceden y somos conscientes de vez en cuando, pero para realmente verlas y poder comunicarlos tenemos que encontrar herramientas adecuadas. Hasta ahora eran las personas, las medios, los videntes. Luego pasamos a intentar en paraciencia con la transcomunicación, por ejemplo, esas psicofonías que están tan de moda. Pero la psicofonía es una herramienta, no nos sirve a la hora de investigar un caso, nos aporta una prueba psicoacústica, de decir que hay a lo mejor un fenómeno que se está propagando en hercios, en forma de onda de radio en ese lugar, pero no nos está hablando de si queda también algo a nivel sustrato tierra, a nivel edificio, qué tipo de impregnación ha dejado, si está afectando la lumínica, los átomos de esa habitación. Todo eso la paraciencia se tiene que encargar de estudiarlo. No se basa, hay grupos, que es lo que decíamos antes, que como es tan aventura coger una grabadora en la mano o el móvil, que hoy todo el mundo tenemos un móvil para grabar extraterrestres, pues salen ahí a la aventura y sin mirar la documentación del lugar y tal. Ellos creen que están haciendo investigación, y bienvenido sea su trabajo, porque así nos enteramos de muchos sitios que tienen mito, que tienen leyendas. Si les pasa algo también nos informamos, vemos que hay una actividad y podemos salir al encuentro de ello. Pero nuestra idea es que ya que van, pues quizás aunando, que entiendan que no solamente todo es no psicofonía, sino parafonía, porque no todo lo anómalo se pilla a través de una grabación, de un soporte. Hay personas que escuchan y no tienen la facultad. O sea, hay personas, el fenómeno del tanatorio de Ceuta era una parafonía. Todos los presentes, cuando estábamos ahí investigando, de 3 a 4 de la mañana lo escuchábamos. Y con nosotros estaban bomberos, había policías que nos lo había enviado el comisario Ángel Gómez, estaban las trabajadoras con las que se me metieron estas, te las comentaba antes, por eso algunas veces he perdido oportunidades importantes, pero no me arrepiento. Estábamos un grupo de gente y lo escuchábamos, estábamos grabándolo en distintas grabadoras y con distintos formatos de la época. Estamos hablando del año 2001 y 2002, que fuimos 2 veces, 2 años seguidos, porque el fenómeno continuaba cíclicamente. Pero con los oídos estábamos escuchándolos. Es más, íbamos todos moviéndonos por el edificio, intentando buscar el truco, el fraude o simplemente el error que pudiéramos estar oyendo, algún golpe de palmeras que había afuera, alguna entrada de ventilación del cableado, que pasara algún tipo de viento, de aire y hiciera. Primero lo que se escuchaba nos creíamos que era una voz. En la analítica nos salieron varias voces, distintos tonos, distintos timbres. No tenían, además, no entraban en una frecuencia de hercios audibles salvo durante un rato, luego pasaban a infrafrecuencias, bajaban el audio. Ahí hablamos de anomalías bastante importantes. Nosotros estábamos escuchándolo, lo escuchamos en pequeñas intervenciones cuando empezaba el fenómeno, cuando en nuestro pabellón auditivo de humanos podíamos hacernos eco de la fenomenología paranormal que había allí, pero durante ese proceso pasaban a otro ciclo y yo no podía escucharlo ni los presentes, pero sí podían hacerlo las máquinas que nosotros teníamos allí, porque eran más sensibles a captar estos sonidos que ya nosotros creíamos, no estamos escuchando ya, pero las máquinas seguían grabando el fenómeno. Con lo cual, tenemos un espectro muy, muy básico. Claro. Lo que es audio sí se puede grabar y tal. Lo que es imagen... No todo, porque claro, nosotros tenemos prevista una tecnología para un audio muy similar
al nuestro. Ahora es verdad que podemos grabar a más de 44.000 hercios, bueno, son 22 con mejoría, quedan en 44. Por debajo de 38 megahercios también es muy difícil, ¿no? Porque ya estamos hablando de otro tipo de... Vale, y hablamos de audio. Y ahora de vídeo, realmente imágenes se pueden coger en ese trabajo de campo, imágenes que no dejen lugar a duda, es decir, la cámara Kilian te coge realmente, me has dicho antes que no es la mejor, ¿hay otras? La Kilian es un sistema muy bueno que está hecho para probar quizás los tipos de emanaciones energéticas de un ser vivo, para poder hacer sí. Con lo cual una Kilian... La Kilian estaba estudiada para estudiar el aura, los campos áuricos y todo eso, sí, es muy parecida a la Geiger, a los biomasa que utilizábamos en la antigüedad, con lo cual lo teníamos de detectores de radiación uno, ¿verdad? Y el otro pues de capacidad energética. Pues la Kilian funciona un poco por ese camino, pero quizás para la hora de la investigación es mejor trabajar con una térmica, o sea, que muestra calor, tipo las que utilizan los militares o utilizaban en los años 90, todavía estamos. Yo ahora estoy muy fascinada con recuperar material militar de segunda mano, porque entiendo que podemos reinsertarlo a la hora de investigación paranormal, y entre ellas estoy loca por un par de máquinas térmicas, o por ejemplo también quiero algún discapacitador de eco. Significa que corte el eco, todo el ruido de una sala, que yo entre con ese aparato y quite todo el ruido que haya en esa sala, que genere realmente una cápsula Faraday totalmente aislada para que yo pueda poner mi grabadora y si hay una anomalía preguntarle directamente sin nada que enturbie. Claro, esto es material de alta tecnología militar, en algunas están en desuso y patrocinadores, por favor, mandar aquí a Miguel que él me lo pasará. Queremos herramientas. Sí, porque no tenemos nada preciso. Ahora está todo el mundo que si las Kinect son un videojuego de la Xbox, y todos estos grupitos que me salen están con ellos ahí fascinados porque muestra una probabilidad matemática, hace un barrido, es un sensor que manda un barrido de luz y de audio, y en el retorno, pues si ha detectado alguna anomalía, pues lo capta y te dice dónde está, te la localiza. Eso está muy bien, estupendo, pero no te dice qué tipo de anomalía, si es un enchufe que tú no estás viendo, una emanación de energía que pudiera haber porque tenemos una bolsa telúrica debajo, una cápsula de agua, no te dice todo eso. Pero lo que hace es algo muy bonito, que a los jóvenes les gusta y a los mayores parece que también, es que hace una probabilidad matemática del sistema matemático que lleva incluido esa Xbox, que no deja de ser un videojuego, y de inmediato en esa anomalía te hace un dibujito de una persona humana con una cruz y la gente dice, mira, tengo mi fantasma, yo tengo mis dudas. En parapsicología ahora lo estamos descartando porque no es válido. Hay más maquinitas de videojuegos que ojalá funcionaran, pero no lo hacen. Yo veía hasta una app en el móvil que te decía si había fantasmas. Esto tampoco. Porque me salió uno, digo, es similar. Qué cosa más rara. Esa es el prebase de la cámara Kilian. Es la prebase, es lo primero que se hicieron. Una cara de gris, la cabeza de gris. Y para fantasmas también los había, y los hay todavía, no hace falta tener... Vale. Marisol, ¿qué es lo más extraño que has visto en tu vida? En todos estos trabajos de investigación o cosas que tú ya hayas visto, no que te hayan contado, que hayas visto. Yo he visto de todo. Lo más gordo. Por un pedazo periodista como tú, entrevistándome a mí, pues más raro que esto, imposible. A partir de ahí, pues he visto posibles espectrogénesis, posibles espectrogénesis, ¿qué es eso? El que decíamos que es una cosa que se repite, una especie de entidad que aparece en unos momentos muy determinados. Diciendo, claro, la he visto y la he recogido, ahí está mi trabajo. He visto físicamente. Sí, visto físicamente y visto a través de cámaras. A veces no las vemos, pero luego la cámara la registra. Pero cuando lo viste, el pelo de punta, supongo, ¿no? Sí, en ambas cosas, cuando la vi en tiempo real y cuando la vi en cámaras en otros momentos, en otros casos, porque además no se mueven en la misma velocidad que nosotros todos los fenómenos que hay. A veces la cámara capta una sensibilidad temporal distinta a la que yo estoy viendo. Yo creo estar en un sitio, no estar viendo nada, pero luego en esa milésima de segundo que yo no he captado y la cámara sí, ha habido una entidad que ha hecho como un mensaje subliminal en un frame, digamos. Es un frame, es una intersección de la grabación de tiempo en el que a lo mejor no solamente ha hecho un movimiento, sino que ha hecho todo un desarrollo de movimiento. ¿Y en ufología? En ufología he visto objetos voladores, en Montserrat he visto objetos voladores, el de 1993, estaba yo
en San Vicente. De hecho, de inmediato me puse en contacto para recoger de todas las poblaciones testimonios. Es uno de los expedientes desclasificados del Ejército del Aire Español, del MOA, el de 1993. El 31 de marzo hubieron un objeto enorme que hizo sol por varias poblaciones de Cataluña. Wow. Y que atravesó hasta Mallorca y atravesó hasta Francia. Creímos que por eso eran dos objetos, simultáneamente eran dos objetos, o el mismo se movía demasiado rápido para pasar de Mallorca a Cataluña a Francia. Lo vi, lo pegué con el ojo y es por eso que de inmediato dejé lo que estaba haciendo. Además me pilló en una terraza haciendo algo tan mundano como tender ropa con mi madre en aquella época, y yo era muy jovencita. Entonces de inmediato me puse en contacto con los ufólogos compañeros tal, e hicimos las primeras premisas. Me puse en contacto con los controladores del Prat, con los que tenía yo pues el teléfono, y hacíamos trabajos. Nos pusimos en contacto con los controles de Zaragoza, los civiles, e intentamos también con el militar. Y esas cosas fueron las que hicieron que tú realmente dijeras, wow, esto me tengo que dedicar, o ya lo traías. No, esto ya venía de serie. Esto, ¿no? ya venía de serie. Mi abuelo ya era zahorí, me enseñó que en el mundo había cosas invisibles. Mi abuelo Antonio me enseñó a usar las varillas, los péndulos y todo para buscar cosas no extraordinarias, pero sí de subsistencia, que eran el agua, un lugar para poder sobrevivir bueno, como zahorí, usaba el zahorismo para la dinamitero y cantero. Tenían que saber el sitio preciso donde poner la dinamita, la cantidad precisa de dinamita, y él trabajaba en Murcia, toda la familia, y hacían zahorismo heredado de dinastías, ¿no? Y buscaban pozos y dinamitaban, con permisos en aquella época de militares. Marisol, yo te he visto trabajar muchas veces, te he visto en nuestros contextos de ciencia espíritu, de televisiones, como teníamos y tal, y también en otros, ¿no? Yo te digo, y no soy un adulador nato ni nada por el estilo, pero eres simpático, eres inteligente, eres gracioso, porque eres tipo payaso como yo, que cuando puedes cuentas el chiste, o sea que eso se agradece. Pero eso porque me tomo la vida en serio, que me río de ella. Vale. Eres pasional también, porque para esto hace falta pasión, porque esto no hay quien te lo pague. Y saber que existen. Sí. Vale. Eres Libra, que te gusta la discusión, ¿verdad que sí? Te encanta, ¿eh? O sea que... La buena discusión con gente que quiere argumentarme y darme información me encanta. Vale. Por eso es que estoy aquí contigo ahora. Bueno, entonces yo te quería preguntar, bueno, ya finalizando un poquito, primero, ¿qué estás haciendo ahora? Y luego para la siguiente pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Pero qué estás haciendo ahora? Has vuelto con tu programa famoso de Años Luz, ¿no? Sí, por fin. Sí. Bueno, porque ya sabes que yo he tenido unos años de salud un poquito mermada, y que cuando me ponía un poquito mejor y echaba ruta, porque esto hay que hacer ruta. Ya estás curada, aunque no bebas agua de mar, ya estás curada. Sí bebo, en casa se bebe, pero no en las dosis que tú quieres que yo beba, que es distinto. Yo es que quiero que te cures y te pongas bien sana y bien fuerte. Sí. Bueno, toquemos madera, casi sea para todos los que estén también escuchando tu programa. Lo que quiero hacer siempre es, necesito testimonios, necesito datos y necesito buscar respuestas. Esa es mi pasión desde el día que nací, y me la voy a tener mientras tenga consciencia hasta el día de mi muerte. Porque yo tengo una vida para encontrar esas respuestas que hay detrás. Cuando yo me vaya, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo debo hacerlo allí? Pero también me gusta saber de dónde vengo, antes de nacer dónde he estado. Y en el tiempo que estoy aquí, todo lo que me estoy perdiendo, porque mis ojos, mis oídos no pueden verlo, pero otras personas pueden verlo, o lo han hecho antes, y quiero conocerlo todo. Tengo esa necesidad. Y esa es mi pasión, la que tú decías, pero es la tuya, porque tú en el fondo haces lo mismo, es decir, despertar que hay más. Quizá amplíe un poco más el espectro, no más, pero tampoco profundizo tanto como tú, o sea que en ese sentido, digamos que yo toco más áreas, pero más de titular y subtitular, ¿sabes? Y a ti te veo más, o sea que lo que tú sabes de ese tema de parapsicología, ni lo sé yo ni lo pretendo saber, o sea, es que es una cosa que... Yo entiendo que tú sabes más de lo que dices, pero... No te creas, me va a la marcha de saber, pero a mí me gusta eso, un congreso, que vengan, cuando venían los de Ciencia Espíritu, 18 personas, a cada uno contar la suya y yo quedarme con todo un poquito, pero no profundizar, ¿sabes? Y luego hay gente que sabe un montón de lo que están hablando, ¿no? O sea, bueno, a mí también me gusta eso. Si yo veo que está muy bien cubierto el tema y se habrá hablar, ya sabes,
es que lo que te comentaba antes, me pasaba de conciencia y espíritu y tú lo puedes corroborar. Sí. Si está bien representado y hay paraciencia y tú me invitas, yo te diré, Miguel, pues mira, como ya está, pues otra vez. Y me quedo, porque voy a verte, voy a ver a mis compañeros que me van a hablar desde la misma oficialidad o profesionalidad que yo. Disfruto tanto si estoy sentada escuchando como arriba, pero donde disfruto muchísimo es investigando, es mi gran pasión. Y Tengo luego... que decir otra cosa antes que he venido con las adulaciones. No era adularte, era decir lo que siento de ti, porque te tengo gran estima. Pero hay una cosa que me llama la atención tuya, y es que cómo te has ido navegando en este sector que... Esta mañana le decía a un empresario, decía, los negocios son fáciles, lo difícil son las personas, ¿no? Bueno, pues aquí te diría, en estos temas que tocamos, siempre hay un desgaste con unos, con otros, con tal. Yo hay alguien que me ha hecho algo, pues lo aparto de mi vida, luego tal. Y tú estás en una neutralidad en la que te he visto que no te llevas mal con nadie, y eso lo admiro. Lo admiro porque has mantenido esa línea con todo el mundo y ya sabes, seguramente tienes tu criterio de uno, de lo que es, de lo que no es, pero esa diplomacia la llevas estupendamente, si se puede llamar diplomacia. Es tu taraná, sin duda, ¿no? Pero no te enfadas con nadie. Yo sí me enfado y tengo carácter, lo que pasa es que me enfado... Eso es mentira. Con amor. Eso es mentira. Me enfado con amor. Mentira. Con amor, con amor. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que me enfado con amor, es decir, no me lo tomo nunca mal, porque si alguien hace el mal es porque no se está dando cuenta. Me gusta mucho trabajar en equipo, en colectivo. Todos mis proyectos, tú sabes que yo cuento con gente como tú en Años Luz Radio, en Años Luz Televisión. Yo trabajo con gente que siempre entiendo que me aportan, valen, y yo soy un punto de conexión, digamos. ¿No? Claro, porque me gusta eso y no se lo puedo decir esto a mucha gente. Sí, y a mí tampoco, A mí sí. tampoco, porque, oye, si alguien me lo hace, yo siempre digo que soldado que huye, soldado para la próxima campaña. Yo me voy y hasta luego nunca. Pero a mí nunca me ha movido el negocio, me mueve el misterio, ¿no? Y entonces amo a la gente y creo que podemos estar bien 5 minutos. También es verdad que a veces tengo que poner distancia, porque ya si se me intoxica mucho, o hay una persona que tiene que ser investigado un caso y no se está haciendo porque estamos en debates que sí. Vale, que y si ataques no, por lo que has dicho, Marisol, has tenido bastantes, no yo creo que muchos. me han llegado a llamar en radio, cuando estábamos en Cataluña Radio con Sebastián Arbo, en un programa, me llamaron una ocasión un presunto militar diciéndome que no hablara de ufología, y yo me lo tomé como que militar no podría ser. Sino que una persona pues que aquella noche tuvo a bien decirme, yo he seguido investigando y por mucho que se me amenazó, aquí estoy, y fue más de lo que yo pensé que no el militar que él dijo. Y ataques, he tenido, insultos más... sí, más compañeros más míos que no me entienden mi personalidad, sí, porque, mira, un poco por lo que tú has dicho, el hecho de intentar llevarme bien con todos y decir de corazón, si se está haciendo, yo me pongo y hago otra cosa que no me pasa nada, no me lo toma mal, esa capacidad... para mí que me cuesta un esfuerzo, porque todo el mundo tenemos el ego y las ganas de protagonismo, pero me cuesta, y porque veo que está bien y mejor cubierto que lo podría hacer yo, pero otras personas no me lo entienden y se creen que algo tiene que haber raro detrás. Marisol, algo debes de querer, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde hay mucha competitividad, donde el ego trasciende sobre todas las cosas, familia, amistad, negocios, todo se rompe por o sea, llega un momento en que no se hacen las cosas porque ni uno hace ni deja que los demás hagan. Claro. Y yo prefiero que se hagan, y si se puede hacer entre todos, mejor. Y si no, pues que lo haga el uno, el que pueda hacerlo en ese momento. Ya tocar a los demás. Pero te agradezco mucho que... No. Quería regalar bombones yo después. ¿Has visto? Sí, sí. Lo arreglamos. Sí, sí. Oye, la última pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser como tú, misteriosa. Misteriosa. Seguir dedicándome a los misterios. Digamos, en serio, dedicarte a los misterios, eso es lo que te mueve, seguir dedicándote. Hay una cosa que se llama modus vivendi, hay que hacerlo también, porque lamentablemente comemos 3 veces al día, algunos más, pero por lo menos, pero esto es lo que te mueve a ti, o sea, a ti ahora... Bueno, a mí nunca me ha faltado trabajo de periodismo, siempre me han estado... Puedo desaparecer un poco... Sí, pero bueno, que no es digamos que no ha sido un trabajo donde... Bueno, a ver, has ganado más, ganado menos, pero que no es un trabajo... nadie lo puede hacer, y menos lo que tú haces con esa primera, digamos, para hacerlo modus vivendi, en definitiva, ¿no? O sea, esto lo haces que las cosas
que si tienen un retorno mejor, pero no lo haces por dinero. No, hombre, Y yo tampoco, o sea, yo a veces digo... que venga un retorno, luego te cabreas contigo mismo como hago yo, digo, me cago. Sí. No, y a veces cuando llega, criticado, tú lo ¿no? sabes, esto es personal, claro, Sí, todo lo que nos no escuchan, nadie. sí, pero los alguienes que nos escuchan son amigos y nos van a comprender. Yo algunas veces llego a un proyecto que es, si son conferencias, charla y tal, yo he oído a veces que no tenía ganas, a veces he visto que no era la vibración que yo quería, pues porque se cobraba mucho, Claro. o los temas a mí me parecían muy que no era, pues no he ido a lo mejor ni para verlo, pero que ya es raro que yo no lo haga. Pero yo a veces cuando inicio proyectos sí que digo, bueno, me tiene que salir lo mínimo para cubrir gasto, porque no puedo quitarlo de mi familia. Es que me ha pasado. Sí, Miguel, sí. yo me he metido en préstamos hipotecarios para investigar el misterio. Esto la gente no es consciente del gasto de horas. Me he llevado a mi hija y a mi familia a investigar conmigo. Y claro, todo esto, No, yo ahora digo, pero va a haber dinero para cubrir los gastos de... Claro. No de la investigación, sino si se va a hacer algo de periodismo. Claro. Que no, pues me planteo, ¿me interesa, no me interesa? ¿Le va a interesar al misterio que se haga o no? Y a ¿Se está veces haciendo? igualmente también lo haces, porque dices, Sí, bueno, aquí sí. hay un interés de, Años luz. digamos, exacto, Años luz. cultural, que es lo que da. Sí, sí. Muy bien, pues Marisol, ha sido un gustazo, de El verdad, mío. esta entrevista. Espero que con esto te conozcan más, algunos, los pocos que ya no te conozcan, porque casi tú eres la que te conocen, no aquí, pero bueno, te deseo todo el éxito del mundo, porque como tú bien has dicho hace un rato, en todo el asunto de la parapsicología, jolín, hay que atreverse a estar investigando, y esto no lo van a hacer digamos los de arriba, lo tenemos que hacer la gente de abajo, de tú, de yo, de gente de aquí, porque creo que bien merece la pena, ¿no? Esas son las tres grandes preguntas que tú sí tienes, digamos, hechas a ti misma, ¿no? De quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Es que no hay otra, pero es que hay gente que es que esto no lo ven toda su vida, con lo cual dice mucho ya de una persona que ya se ha planteado eso, ¿no? Y si es como tú, investigadora, pues bueno, ojalá, a ver si podemos hacer 4 o 5 clones tuyos, que no nos iría nada mal. Yo creo que hay millones de clones como tú y como yo en este mundo. Es por eso que podemos hacer estos programas, porque nos entienden, nos escuchan, nos apoyan. Sí, a la gente le gusta. O sea que... Sí. Pues lo dicho, Marisol, Un Roldán, placer. muchísimas gracias, te doy la mano, un besito. ¡Mua! ¡Mua! Y bueno, gracias por venir, y aquí tienes tu casa, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Bueno, Encantado. una cosa, y gracias a ti, porque siempre que hago algún proyecto así de envergadura periodística, o siempre cuento contigo y con tu buena hacer, y para mí eso Yo es muy encantado, importante. tú lo sabes, yo contigo me voy al fin del mundo, sin ningún problema, con el permiso de tu marido y de mi esposa. No, nos lo llevamos como Os lo siempre, llevamos también, como siempre. venga. Entonces, y cuanto paseamos más nos reiremos. Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marisol, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hasta la próxima.